Bueno, yo vi el tema en las redes hoy y la verdad que uno siempre quiere hablar de estas cosas. El tema era en qué sectores debería especializarse la Argentina. Andrés López es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Facultad de Económicas, UBA CONICET. Digo, a manera de presentación, uno se va formando en lo que era la historia argentina y en algún momento la Argentina dependía casi exclusivamente de las carnes, principios del siglo XX, del trigo, después de la soja, pero bueno, hay que ver el tema laboral y por eso esto es como muy interesante. Andrés, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien, a ver, comenzamos por la pregunta. ¿En qué sectores debería especializarse la Argentina? ¿Qué es lo que tenemos para que haya trabajo en ese sector, Andrés? A ver. Bueno, esto que vieron en las redes es Sí, parte de un proyecto que estamos sí. coordinando con mi colega Juan Carlos Salac, que tiene Ah, que ver Juan con Carlos, lo conozco a Juan Carlos y lo hemos, hemos entrevistas. consultado varias veces, claro, claro, Claro. un experto, sí, dale, dale. Bueno, estamos pensando, bueno, si vos conocés cómo es la discusión pública hoy, Argentina del futuro, la Argentina productiva del futuro se asocia mucho con vaca muerta, con la minería, bueno, por supuesto con el sector agropecuario, y todas esas son oportunidades que hay que aprovechar, por supuesto, ¿no? Porque Sí, están ahí, pero nuestra premisa es que con eso no no, basta claro. justamente porque eso por un lado tiene repercusiones limitadas desde el punto de vista de innovación, de productividad, de empleo, y por otro lado te expone a depender de esos productos, te expone a volatilidad de precios, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones que hacen que pensamos que la economía argentina tiene que diversificarse, Sí, claro. o mejor, ya está diversificada, pero tiene que evitar, ¿no? Una excesiva concentración en estos sectores más primarios. Y el punto de partida es que la Argentina ya tiene empresas que operan en un montón de sectores importantes, Por ejemplo, a ver, en claro. biotecnología, por ejemplo. Hay empresas que operan en el mundo autopartista, Sí. siendo proveedoras de las principales multinacionales del mundo. Sí, por ejemplo, en Tenemos un montón Rafaela de... creo que hay algún autopartista con mucha capacidad exportadora, por ejemplo, ¿no? Me parece, creo. Claro, sí, 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 Rafaela es un sí, centro sí. súper importante. Tenés empresas que hacen, que exportan software, empresas que están en el mundo de la inteligencia artificial. Tenemos empresas que están en el mundo de la economía espacial, que desarrollan satélites, por ejemplo, el Satellogic, que es un Y caso más perdóname, conocido. Andrés, perdóname, te hago una consulta, que tal vez Sí. no es la materia específica de tu investigación, pero que tiene que ver con lo social y con lo político. Digo, estos Mm, sectores donde la Argentina debería especializarse, ¿son, sí. alguno es dador de trabajo de manera masiva? Porque no es tu tema, pero digo, vos querés analizar algún proyecto político económico y necesitas que la gente trabaje. De estos Sí. sectores, digo, ¿hay alguno que podría generar trabajo en cantidad o son todos bastante específicos? Bueno, depende. O Claro, sea, los sectores por ejemplo, como el software, sí, son sectores muy trabajo intensivos. Lo que pasa es que es cierto que requieren un personal de cierto nivel de calificación, ¿no? sí, Digamos, medio alto. Creo que ahí el problema de la Argentina en ese punto que nos interesa y mucho es cómo generar empleo para los sectores que hoy están más excluidos del mercado de trabajo, que tienen más claro, dificultades de inserción, claro. en donde uno ya tiene que pensar en otro tipo de sectores más de servicios tradicionales, pero cómo también potenciar esos sectores, ¿no? Hay muchas oportunidades, por decirte algo, el sector turismo tiene Claro, totalmente. enormes posibilidades, ya está desarrollado, pero podría hacerlo mucho más. La Argentina Sí, tiene lugares espectaculares, muy diversos, y no hay una política como otros países han tenido, o sea que no se trata solo de, uno no, dice, bueno, ¿qué nos coincido, vamos a coincido. especializar? De estar solo a la frontera tecnológica o de vanguardia, sino hacer bien actividades tradicionales que pueden generar muchísimo empleo. El caso del turismo es turismo, y Bueno, cuando uno habla de turismo, habla de
toda la cuestión asociada, ¿no? De entretenimiento, en fin, un montón de cosas. Porque vos sabés que alguna vez, años me tocó ir a trabajar, eran los 15 o los 20 años de Disney en Miami, y habían invitado a un conjunto de periodistas y me tocó ir. Y entonces uno recorría Disney de noche a contrarreloj de el público común, hablábamos con gente de la empresa, te iban explicando un montón de cuestiones, y era llamativo la enorme cantidad que tenían de trabajadores latinos, enorme, ¿no? Todo lo que era Latinoamérica estaba representado con, diría, miles de trabajadores. Y me dicen, mire, encontramos una posibilidad de generar trabajo para gente con una formación muy acotada, pero es una gran dadora de trabajo, efectivamente, el entretenimiento. Cada juego de Disney tenés la gente que te corta el boleto, la gente que te marca el QR, la gente que te hace pequeños trabajos de asistencia. Era una dadora de trabajo realmente llamativa, ¿no? Que bueno, dije, mirá, no lo había pensado por ahí yo, ¿no? Pero bueno, era una opción, ¿no? Sí, igualmente nuestra idea no es que ha salido gente de las redes a decir, ustedes quieren saber dónde nos tenemos que especializar. No, más bien una pregunta es, nosotros tenemos oportunidades en un montón de sectores y hay que descubrirlas y potenciarlas y ayudar a las empresas a que las concreten y las aprovechen, ¿no? Y entonces un punto ahí es el rol del Estado en apoyar esto, como hacen en un montón de países, que a veces se piensa el rol del Estado, decir, quieren que protejamos a las industrias o dar subsidios. No. Hay un montón de cosas que los Estados hacen de manera inteligente, por ejemplo, sin ir más lejos en el caso del turismo, posicionando a los países, mejorando la imagen, mejorando la infraestructura de transporte, en fin, hay miles de cosas que se pueden hacer y que la verdad que en Argentina en los últimos 20 años ha habido muy poco esfuerzo sistemático y de largo plazo y ha estado todo condicionado por la volatilidad macroeconómica o los cambios Sí, pero vas a recordar, Andrés, que por ejemplo, un dato, no es un dato político, es un dato histórico, creo que se trabajó, me parece que era el primer gobierno de Larreta o el último de Macri, donde se trabajaba mucho para declarar a Buenos Aires como una ciudad gay friendly, ¿te acordás? Era una generadora de trabajo y de visitas, exactamente, exactamente, sí. Y después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que es minería, petróleo, litio, eso también es como una incubadora de nuevos trabajos, ¿te parece, Andrés, o no? Bueno, más o menos, ¿no? Directamente esos sectores no son muy generadores de trabajo, pero pueden generar impactos locales importantes. Por ejemplo, si vos vas a las salares de litio en el norte, no emplean a miles de personas, pero en esos están en lugares remotos, en donde las poblaciones no tienen muchas alternativas de trabajo muchas veces, y pueden tener un impacto local si de vuelta se apoya, por ejemplo, esa gente puede reconvertirse y ser proveedores del catering, por decir cualquier cosa. Parece muy trivial, pero cuando vas a un pueblo que vive de agricultura de subsistencia, y para ellos es un upgrade de empleo grande. Ahora, evidentemente son sectores que no son lo que nosotros los economistas llamamos capital intensivo, ¿no? Sí, mira, los otros días leí una nota de una emprendedora de Ezeiza que empezó como proveedora de catering, ¿viste? Y bueno, y fue muy reconocida en el rubro y ahora maneja una cadena de empanadas en Ezeiza que es una gran sorpresa, efectivamente, sí. Claro, o sea que la minería o el petróleo per se emplean poca gente, pero hay un cúmulo de servicios locales que pueden generarse en torno a esos sectores, que pueden tener un impacto no a nivel nacional, pero sí a nivel regional importante en los lugares donde se desarrolla. Sí, hay un acompañamiento para que los recursos humanos locales puedan calificar para proveer estos servicios que se necesitan: transporte, catering, seguridad, limpieza, en fin, servicios ambientales. En fin, hay un montón de cosas que están en torno a estas actividades que pueden generar empleo indirecto, ¿no? Andrés, en torno a ellas. Y estamos hablando con Andrés López, que es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Económicas, UBA CONICET. Andrés, te hago una pregunta que no sé si vos tenés la respuesta, pero cuando uno pregunta o preguntan ustedes en qué sectores debería especializarse la Argentina, te hago una pregunta porque es un tema muy conocido
y es el tema textil, por ejemplo. La Argentina en los años 80, 60, 70 era una gran proveedora de industria textil. Dicen que porque algunas fábricas están, otras están cerradas, la zona de Villalín, de San Martín, éramos grandes productores. Después, no como en la Argentina, como en el mundo, llegó el fenómeno chino y eso tambalea, ¿no? Te pregunto, ¿vos qué crees que hay que hacer con el tema textil, por ejemplo? Porque tenés el otro fenómeno, que no estaba hace 20 años, que China te rompe todos los mercados. La producción de mesas, de sillas, de textiles. ¿Qué se hace con ese tema? Bueno, creo que es un tema difícil que se viene hablando hace mucho. También tenés dos problemas, que es que la competencia importada, pero también la competencia del trabajo informal, ¿no? Esa es una industria con alta informalidad, la salada es el caso, ¿no? Claro. Obvio. Entonces las empresas formales están con una doble tenaza, ¿no? La competencia informal local y la competencia extranjera. Siempre, bueno, se habla, en realidad hay segmentos aguas arriba de hilados y fibras donde ha habido mucha modernización. Hay empresas que ¿Qué tienen es aguas arriba? Perdóname, ¿a qué te refieres? Claro, las empresas que fabrican fibras o hilados que usan luego los productores de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí en Argentina se ha desarrollado toda hay plantas modernas en provincias como Catamarca, La Rioja, etcétera. El problema es la confección, ¿no? Que es lo más trabajo intensivo y es donde la gente... Claro, evidentemente hay un trade-off ahí, un balance que hay que lograr entre que ver cómo se evita una pérdida masiva de empleos en ese sector, pero también no puede ser que el sector sobreviva a costa de que la gente pague la ropa, porque después terminás aparte haciendo que los más ricos que viajan afuera traigan todo lo que... Sí. todo lo que... Ahora, ahí siempre se habló de la necesidad de tratar de que la Argentina se especialice en segmentos en donde no se compita tanto por escala. Si vos vas a querer hacer remeras blancas, y te va a ir mal contra los chinos. Claro. Ahora, si le agregás diseño y le agregás algún valor diferencial, en donde la gente no compre solo por precio, sino por calidad de la confección o por el diseño, porque tenga algún aspecto que sea atractivo para el consumidor local. Bueno, eso puede generar algún tipo de especialización en donde una parte de esto sobreviva, pero por supuesto en el largo plazo, aparte es un sector que se va a automatizar tarde o temprano y esa es otra amenaza, ¿no? Bueno, más o menos como el calzado, ¿no? Que acá tenés buen cuero, tenías buena manufactura, pero competías con Brasil y por precio te mataban, ¿no? Claro. Una cuestión, Andrés, perdóname, que es una foto también de la Argentina, porque más allá de lo que vos pienses, yo no soy un gran especialista en ese momento, pero Matías Culfas, que tenía una Secretaría de Desarrollo y de Promoción, de Industria del Conocimiento, me parece que hubo intentos que lamentablemente creo que han quedado abortados, ni siquiera cuando llegó este gobierno, sino antes cuando se fue Culfas también, ¿no? Que creo que es otro problema ese, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte, lo conocemos hace mucho con Matías, fui parte de un consejo asesor que él creó, y efectivamente lo que pasa es que, bueno, ahí se elaboró incluso un plan Argentina 2030, pero, bueno, quedó abortado. El gobierno de Alberto Fernández no hubo mucha coordinación. Pero era un intento por reflotar. Ni preservación. Pero era un intento por reflotar muchos sectores, ¿no? Los tecnológicos, los informáticos, ¿no? Sí, justamente con una mirada de largo plazo. Sí. Y decime, así es. Una pregunta, ¿hay algún país que haga bien estas cosas? Digo, Brasil, México, ¿trabajan de esta manera que están intentando ustedes o no, Andrés? Bueno, en realidad... Brasil siempre es muy activa la discusión sobre política industrial, por supuesto. En México está mucho más atado a la dinámica de Estados Unidos, ¿no? Porque la economía mexicana tiene sus exportaciones concentradas a Estados Unidos, es como un planeta un poco diferente. Pero los ejemplos de los países de tamaño medio que hacen bien la política industrial, que siempre citamos son Finlandia, Irlanda, el País Vasco. El País Vasco dentro de España, mirá vos, no tenía ese dato. Sí, el País Vasco es muy activo y siempre, de hecho también durante el gobierno de Macri, por ejemplo, hubo todo un intento de aplicar algunas políticas que el País Vasco es pionero, por ejemplo lo que llaman clusters, que son como agrupaciones industriales no regionales. Esos países son, y por supuesto algunos países asiáticos, Corea, Japón antes, ahora China,
Bueno, China tiene una escala, pero bueno, son países que siempre se han caracterizado por tener una gimnasia de hacer política productiva Sí. con mira a la innovación y a la Sí. exportación, ¿no? Y además Que un es lo tema, que... ¿no? Por un lado, en los países del sudeste asiático, que políticamente casi no hay cambios, y en los otros, como ¿Mm? Finlandia, digo, los cambios que pueda haber si cambia la Sí. titularidad del Ejecutivo son mínimos, ¿no? Pero No, claro, claro, hay mucha más estabilidad institucional, claro, claro. incomparable con la ¿Qué se Argentina. traslada al institucional? Se traslada a las políticas de desarrollo, de impulso, ¿no? Efectivamente. Sí, correcto, así Bueno, es. ahí estamos, Andrés. Te Bueno, agradecemos ¿me mucho. permitís? Pero dale, pero Quisiera por hacer favor. el 19 de noviembre, Sí, justamente en torno a estos temas, con Juan Carlos Salá, que estamos organizando una conferencia en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas. 14:30 arranca, termina a las 20. Vamos a cerrar con una mesa donde va a haber políticos: Maximiliano Puyaro, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, Martín Yarzorá, y antes va a haber mesas con empresarios, con expertos, uno de ellos Matías Culfa, justamente. Sí, vamos a tener toda una tarde de discusión sobre estos temas, así que aprovecho para invitar a la audiencia de la Facultad de Ciencias Económicas. Si entran a la web, ahí van a encontrar por supuesto, la Andrés. información. Y me comprometo, quedan aproximadamente 10 días, a que hablemos después para las conclusiones de ese encuentro. Encantado. Andrés López, Bueno, Andrés, muchas gracias y buenas tardes. Hasta cualquier buenas momento. tardes, gracias, Chau, hasta chau. luego.